Buenos días, soy María Aurora Mota, directora de la organización Género, Ética y Salud Sexual, y hoy les quiero hablar sobre el concepto de ética o legalidad. Recientemente, hace un par de días, el presidente en las ruedas de prensa mañaneras presentó esta guía ética para la transformación de México. Esta cartilla, esta guía, es el resultado de una propuesta que hizo el presidente hace 2 años de crear una constitución moral basada en un documento que escribió Alfonso Reyes en el año 1942 que se llamaba Cartilla Moral. A partir de ese momento, un grupo de intelectuales se dieron a la tarea de redactar este nuevo documento, el cual fue avalado y presentado por el presidente de la República el 26 de noviembre del 2020. Esta guía contiene 20 apartados. El día de hoy vamos a analizar únicamente el apartado 1. Dice así el apartado: del respeto a la diferencia. Dice: evitemos imponer nuestro mundo al mundo de los demás. La humanidad es diversa por naturaleza y de muchas maneras, y el ejercicio de la libertad desemboca de manera inevitable en la diversidad. En el caso de México, esta diversidad es religiosa, política, ideológica, económica, social, cultural, idiomática, de tradiciones y hábitos, de género e identidades sexuales. Cada estado, cada municipio y cada barrio tienen una identidad propia. No todas las personas son como tú. No todas piensan como tú piensas, ni hablan como tú hablas. No todas actúan en la forma en que tú actúas. Respeta la forma de ser de los otros y no pretendas imponerles tus conductas, gustos, opiniones o preferencias. El laicismo es un principio fundamental del Estado mexicano y se traduce en la convivencia diaria, en el respeto a las creencias de toda persona y a su libertad de profesar la religión que desee o a profesar religión o a no profesar religión alguna. Este es entonces el principio ético número 1 de la guía que nos propone el presidente mexicano. Las preguntas me surgen a mí. ¿Para qué nos sirven los principios éticos? ¿Cómo se traducen esos principios éticos a la vida cotidiana? ¿De qué manera se relaciona la ética y la ley? En los próximos minutos voy a dar respuesta a estas preguntas. Por ejemplo, matar es malo, sería un principio ético. Los argumentos para declarar este principio ético podrían de ser de diferentes tipos. De tipo religioso, por decir, Dios es el único que da la vida y es el único que la debe de quitar. Principios antropológicos. ¿Qué sucedería si la humanidad nos dedicáramos a matarnos unos a los otros? Sería el fin de la humanidad. Y así sucesivamente puede haber otro tipo de argumentaciones. Estos principios éticos, sin embargo, para tener aplicabilidad en las sociedades, se tienen que traducir a legislaciones. Y así, en el caso del asesinato de personas, el Código de Hammurabi, que se escribió en el año 1700 antes de nuestra era, fue el primero en donde se puso una legislación al respecto. En este sentido, se hablaba del ojo por ojo y diente por diente. Entonces, tenemos que hacer una amplia discusión ética sobre algunos principios. Y esta discusión ética debe basarse en argumentos. Lo más importante de la ética son
los argumentos, no las afirmaciones dogmáticas. Sin embargo, a partir de estos deseos, de estas buenas intenciones, ¿cómo traducimos esto a la realidad? Y en particular, ¿cómo lo traducimos a la realidad mexicana? Bueno, para eso entonces vamos a la construcción de un conjunto de leyes y de un conjunto de instituciones que hagan realidad estos principios éticos. Tenemos aquí el Congreso de la Unión, en México, en el caso de México, 500 diputados, 128 senadores. ¿Y qué pasa con este principio ético en México? Hablamos del respeto a la diferencia, que en términos más actualizados, modernos, hablaríamos de que todos somos iguales, que al mismo tiempo se traduce en el tema de la discriminación. ¿Y qué ha pasado en términos de ya de aplicación de las conceptualizaciones de discriminación? ¿Qué ha sucedido en México? ¿Qué historia tenemos? Y entonces, ¿cómo hemos implementado ya este principio ético en el mundo y en particular en México, que es lo que a mí me interesa? Podemos hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que se hizo en 1948, después de conocer todas las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya más en la era moderna, más en la actualidad, en el año 2001 se constituyó una Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, dirigida por Gilberto Rincón Gallardo, quien fuera candidato a la presidencia de México en el año 2000. En el año 2001 tenemos un gran acontecimiento, que es la modificación del artículo primero de la Constitución mexicana, que dice lo siguiente: queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Así quedó el párrafo tercero de la Constitución Federal. Este nuevamente es un buen deseo, es un principio, pero ya es un principio constitucional. En el año 2003, para hacer operativo este principio, se crea la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Y esto también, para traducirlo ya en política pública, se crea en el 2004 con un presupuesto y una infraestructura el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Entonces, en México ya hemos trabajado para la implementación de este principio ético que nos presenta la guía ética de la transformación, para la transformación. Y sin embargo, y esta es una paradoja, en junio del 2020, nuestro presidente dice: AMLO considera desaparecer el CONASPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Dice que no es necesario para combatir la discriminación. Y dice la nota: el presidente señaló que las administraciones pasadas se excedieron al crear organismos como este que solo simulan y consumen presupuesto. Esto en junio del 2020. Estamos en noviembre del 2020 y otra paradoja es que desde junio del 2020 CONAPRED no tiene titular. La titularidad de CONAPRED es atribución del Poder Ejecutivo, en este caso, el presidente de la República. Entonces, ¿qué, presidente? ¿Nos quedamos en ideales y principios éticos o los aterrizamos a leyes e instituciones?
Agradezco su atención.